Ciertamente lo que hay es lo que podemos nosotros apreciar del hombre, es lo que se muestra, pero el Señor conocía y conoce la profundidad del corazón. El salmista David decía en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú la sabes toda. Ciertamente es así. Amén. Porque eres omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente, todo lo puede. Por tanto, es atributo de Dios que el hombre no puede desconocer. Aunque muchos inconversos, hermanos, desconocen este gran poder de Dios, pero la iglesia reconoce su supremacía, su grandeza, y por eso nos humillamos día a día ante el poder y la presencia de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar entonces al capítulo 3 de Juan, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había una gran inquietud no solamente en este hombre llamado Nicodemos, que era rabino principal, sino en muchos, hermanos amados, porque ciertamente el hombre, al conocer, ¿cierto?, las señales, los milagros y la forma de enseñar que Cristo tenía, ciertamente, hermanos, había una inquietud. Y él lo declara, dice, sabemos, no habla de uno, habla de más de uno. Ahora, ¿por qué razón vino de noche este hombre? Es sencillo, porque eh, a los sacerdotes, ¿cierto?, habían dado una orden que todo aquel que reconociera que Jesús era el Señor iba a ser expulsado de la sinagoga. O sea, estos que reconocían públicamente que Jesús era el Señor, hermanos, iban a perder toda la gana, todo lo que tuvieran a su vez. No solamente iban a ser expulsados de la sinagoga, sino que no iban a ser reconocidos, amén, dentro de la nación, del pueblo, como israelitas. Por tanto, se les iba a negar muchas cosas, amén, las puertas se les iban a cerrar. Por tanto, era difícil ahí, hermanos, que estos hombres pudieran confesar, y por eso este sacerdote principal, este no es un sacerdote católico, este es el sacerdocio de Aarón, arónico, y viene de noche y manifiesta esta inquietud. Sí, se la manifiesta al Señor y le dice, hermanos, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, sabemos, ¿ven? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ahora, aquí no da nombres, no dice yo y fulano, sultano y mengano, sabemos que ha venido Dios, porque es imposible que lo que tú haces lo haga un hombre común y corriente. Pero sí podemos conocer que a través de este libro que hay otro que es José de Arimatea, que también, hermano, un hombre apotentado, creyó en Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Primera pregunta. Segunda, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Preguntas contundentes. ¿Cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensó inmediatamente en la parte humana. Como hombre, puede entrar en el vientre. Y aunque volviera a entrar y volviera a nacer, es imposible. Aún seguiría con sus pecados. Aún seguiría siendo, hermanos amados, un enemigo de Dios. Hubiera nacido virginalmente de nuevo, si esto hubiera podido hacerse, pero no era lo que Cristo le estaba hablando. No. Por eso que estudiando
el proceso que Dios hace con el hombre para poder salvarlo, porque es un proceso que Dios hace, amén, para poder rescatar al hombre. Al hombre se le había concedido, hermano, el poder y la autoridad. Adán era el gobernador de la tierra. Adán tenía todo el poder en su mano que Dios le había dado. Amén. Era el administrador de lo que Dios había creado. Sin embargo, la seducción de la serpiente a la mujer y al varón provocó que Adán perdiera todo lo que Dios le había otorgado. Entonces esa naturaleza adánica quedó obsoleta, porque se convirtió en una naturaleza pecaminosa. El libro de Habacuc dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal. Entonces aquí podemos entender, hermanos amados, y que Dios nos da el entendimiento con respecto a la magnitud de lo que Dios hizo ahí en el Calvario. El hombre quedó alejado de Dios, quedó, hermanos, convicto, quedó reo, quedó bajo maldición, quedó bajo pecado. Y en esa condición, escuche bien, en esa condición era imposible que el hombre pudiese acercarse a Dios. Entonces, el único que podía hacer algo no era el hombre. Para el hombre era imposible. Por eso que cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le responde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, el único que podía hacer eso era Dios. Por eso que Nicodemo le pregunta, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede un hombre volver a meterse en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Jesús dijo, de cierto digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero habla de el que no naciere de nuevo no puede ver. Pero luego habla de el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver, pero no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, y aquí le explica el Señor, escucha, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres o no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién es el que gobierna el viento? No es Dios. Claramente el Señor le explica lo que todos sabemos. Es imposible que usted y yo volvamos a nacer virginalmente. Porque todo lo sujetó el Señor a una ley. No solamente la ley de los 10 mandamientos, está la ley de gravedad y todas las leyes que vemos, hermanos, del universo, la tierra. ¿No es cierto? El sol sale y se pone. Es una ley. Dios le ordenó al sol muy temprano por la mañana salir y luego el ocaso, a la luna, a las estrellas. Dios ordenó todo a través de una ley. ¿Mm? Entonces, claro, por eso que el Señor dice, lo que es carne, carne es. Pero lo que es espíritu, espíritu es. Lo que es nacido, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí, hermanos, el hombre tiene que entender esto, que todas las cosas provienen de Dios. Y aquí, una vez más, nos apegamos a la soberanía de Dios. Sí, la soberanía de Dios. Hay una soberanía. Dios coloca las leyes, ¿verdad? Para que sean cumplidas. Entonces lo que Nicodemo realmente, la pregunta que él hace es valórica, pero
Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual. En este cuerpo, pero con una conciencia nueva, con un pensamiento nuevo, con un corazón, como dice la Escritura, renovado, transformado, cambiado. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Para el hombre es imposible, porque el hombre es apegado al mar, la carne. Pues él dice, lo que es nacido de la carne, carne. Y eso va a ser siempre así. Por eso es que nosotros cuando Dios nos adopta como hijos y empezamos a vivir como hijos, aunque seamos hijos, vamos a morir porque esta carne está destinada a la muerte o a la transformación. Ninguno de nosotros se va a saltar los procesos legales que Dios ha impuesto, producto del pecado. Pero sí se provoca en nosotros un nuevo nacimiento. ¿En qué sentido? Que nosotros empezamos a vivir, como dice el apóstol Pedro, hermanos amados, y lo voy a buscar, cuando habla con respecto, hermanos, al bautismo. Él dice, hermanos amados, a ver, que la verdad el bautismo que corresponde nos salva. No dice nos salva, nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una limpia conciencia delante de Dios. Un corazón nuevo, un corazón conforme, dice, mire, lo que aquí agrega el apóstol, dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Diga, a la voluntad de Dios. Esa es nuestra, hermanos amados, es el nuevo nacimiento. No podemos seguir pensando como lo hacíamos antes. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes, hermanos amados. No, no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, hermanos amados, debemos entender qué es lo que significa lo que Nicodemo no entendió al principio. Sí, porque al principio no lo entendió, pero sí, después lo entendió. Y lo podemos ver después al final de este libro cuando pide el cuerpo de Cristo junto a José de Arimatea. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Caramba, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ezequiel dice que él quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Ahora, cuando habla del el nacido en el espíritu y en agua, ser de agua y espíritu, no está hablando del bautismo de agua. Amén. Porque el bautismo de agua no tipifica nuevo nacimiento. El bautismo de agua tipifica, como dice el apóstol Pablo, la muerte y la resurrección de Cristo. Muertos al pecado y vivo para Dios. Se está refiriendo a su palabra. Efesios dice que fuimos salvos y lavados en el lavacro de su palabra. ¿Por qué es importante oír siempre palabra? ¿Por qué es importante, hermano, que todo creyente esté constantemente relacionado con la palabra? Ese es el motivo que nos congregamos, que nos reunimos día a día. Por eso que tiene que haber palabra. En un culto que nosotros le hagamos a Dios, tiene que haber palabra.
No puede esto, hermanos amados, hacerse humanamente, sentimentalmente, porque no nos aporta nada a nuestra vida espiritual. Pero si es divino, si es espiritual, nos aportará mucho. Cuando no hay palabra de Dios, es como comer comida chatarra. Es como comer comida chatarra, que al final a nuestro organismo, claro, momentáneamente nos mata el hambre, pero, pero nos va dejando con secuelas en nuestro organismo, en el hígado, qué sé yo. Pero cuando comemos una comida rica en vitaminas, en nutrientes, el organismo se va nutriendo y va creciendo, va teniendo fuerzas. Así también, hermano, no debe faltar palabra en las reuniones, palabra profunda, amén, doctrina. Sí, porque si hay predicaciones, y eso yo no desconozco que no haya predicaciones, pero estoy hablando de doctrina, de enseñar doctrina a la iglesia, de arraigar la iglesia en la doctrina. No dice que así parte la iglesia, así nos dice la Escritura en Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión uno con otro, en las oraciones. Amén. Esto es fundamental, hermano. Estas cosas son fundamentales. Si usted priva a la iglesia de palabra, si usted es un predicador y usted priva a la iglesia de doctrina, le está privando de la riqueza, de la vitamina, el nutriente espiritual que la iglesia necesita. Nicodemo, como maestro, no sabía esto. Por eso dice, el Señor le pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿cómo? ¿Cómo eres tú maestro entonces? Por eso que la exigencia a los pastores es no ser un neófito, hermano, un ignorante. Los pastores conforman los 5 ministerios. Apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. 5 ministerios, 5 dones que Dios reparte. Son dones, pero son dones permanentes. No son como los otros dones, el don de sanidad, el don de lengua, el don de interpretación, el don de dar, lo que Pablo explica con respecto a los dones. Y muchos dicen, ¿qué don tendré yo? Bueno, véalo. Entonces, lo que pasa en la iglesia es que entra un varón, por ejemplo, y ya después de 5 meses se bautiza, y lo mandan a predicar. Y dice, no, usted tiene que predicar. No, hermano, no es así. Esto no, esto de la iglesia no es así. Los hombres eran apartados para ir y llevar el evangelio. No eran hombres ignorantes. Dice que Apolo era un hombre elocuente en la escritura. Sin embargo, algo le faltaba, pero ahí estaba Priscila y Aquila para ponerlo, cimentarlo. Este maestro no sabía lo que Jesús estaba hablando, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo ellos guiaban? Y aquí se cumple la escritura. Lo que el Señor le dijo a los fariseos, guía ciego. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van al precipicio. Y ya lamentablemente se han levantado muchos guías ciegos, pastores, predicadores, que están guiando congregaciones y la están guiando al modo de ellos, no al modo de la escritura. Entonces, cuando uno habla estas cosas, uno resulta y pasa a ser enemigo, como enemigo de la iglesia. A mí me han injuriado mucho y me han criticado pero yo le he dicho, escríbanme ahí en qué estoy equivocado, en qué me he equivocado, para poder corregir, porque muchos hablan sin conocer lo que yo hablo. Y yo trato de lo que el Señor me ordena en cuanto a la escritura. Esto no es que yo lo sueñe en la noche y le diga por la mañana a usted, me dice, esto, dije, Señor, yo estoy leyendo lo que dice aquí, el mismo libro que usted tiene, el mismo libro que toda la iglesia tiene. Eso lo hago en defensa personal mía. No, yo no estoy haciendo este programa para que usted le ponga like ahí y yo sea conocido. No, líbreme el Señor de pensar de esa manera. No, aquí el único que tiene que ser conocido, que tiene que ser engrandecido, es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la iglesia tiene una responsabilidad. Usted como creyente, yo como creyente, tenemos una responsabilidad. Y debemos tener un deseo ferviente cada día, como el salmista David que decía, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es un deseo ferviente de Dios hacia nosotros. Entonces, el Señor le dice, ¿eres tú el maestro en Israel y no sabes estas cosas?
De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ese es el problema. Cuando Cristo entra con la doctrina a esta tierra, a los fariseos se les pararon los pelos, porque ellos venían siguiendo una tradición de muchos años. Era una piedra inquebrantable. Y por eso que Jesús tuvo que ser fuerte en muchos ámbitos de su ministerio para poder derribar al Señor, porque es así, el hombre es así, la perversidad del hombre es así. Buscaban cazar una palabra, venían con preguntas capciosas, con preguntas para que Jesús se equivocara, con obras para que Jesús se equivocara, y ellos pueden decir, ve, este es falso. No se daban a la razón. Miraron como miraron a todos los profetas. A Jesús lo miraron como miraron a todos los profetas, como un enemigo. Porque eso pasaba en Israel. Cuando Dios levantaba un profeta para endechar el camino, para volvernos a Dios, ¿sabe cómo lo tomaban? Como un enemigo. Por eso que Pablo dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Es importante poder ir entendiendo, hermanos amados. Ahora el problema nuestro es que, no, que mi pastor me enseñó de esta manera, pero vea lo que enseña el pastor de los pastores. Vea la escritura, abra los ojos y revélese ante las tradiciones, no delante de Dios. Yo jamás he sido un hombre que se ha sujetado a una corporación humana. Yo estoy sujeto a Cristo. Si el ministro que está por sobre mí está predicando a Cristo, debo sujetarme. Porque Dios está hablando a través de él, Dios está enseñando, pero si no es así, puedo exhortarlo. Sí, tengo autoridad para exhortarlo. No es que yo soy un hermanito nomás, pero usted se está dando cuenta de esto. La composición que había en el tiempo de Israel, el reinado, el sacerdocio, incurrió en error, incurrió en falta. Dios levantó por ahí un boyero como profeta y le enrostró su mal. Levantó profetas que no eran de la casta sacerdotal. Y por eso que este sumo sacerdote, cuando habla el libro de Hebreo, no viene de la tribu de Leví. Entonces, hermanos amados, debemos examinar la escritura. Y esto es lo que el Señor le hace hincapié a este hombre. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba hablando con él. Y aquí le cita algo que Nicodemos debería saber. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le citó? Un acontecimiento que usted lo puede leer en Números capítulo 21, que fue cuando Israel pecó, Dios les envió serpientes ardientes, ¿cierto?, que mordían y ponían veneno. Entonces Israel vino a Moisés, Moisés clamó a Dios por esta situación y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, colócala en un asta, en alto, ¿verdad? Y cuando la serpiente mordiere alguien del pueblo, éste debería mirar, levantar su vista y mirar a la serpiente de bronce. Y al mirar la serpiente de bronce, hermano, el veneno era diluido, no moría. Y por eso que le relata, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de la cruz de Cristo, el sacrificio. ¿Mm? Nosotros no miramos la cruz en el sentido físico, miramos el sacrificio hecho en la cruz. Ahora, lo de la serpiente de bronce era un antídoto, ¿verdad? Y era un remedio, hermanos amados, a posterior, no era preventivo, era un remedio curativo. El sacrificio de Cristo es un remedio curativo.
No preventivo. Preventivo es cuando usted toma un remedio antes para que no, por ejemplo, que no le dé una gripe, usted toma, se medicina antes. Y con esto la gripe, usted queda inmune a la gripe. Pero el hombre no era inmune al pecado. Entonces necesitaba un antídoto para el pecado. Eso es lo que le está explicando Jesús a Nicodemo. ¿Mm? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, escuche bien, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso poder entender, hermanos y hermanas, lo que Dios hizo en la cruz. Entonces, el único, concluimos estos primeros versículos, hermanos, para seguir, no sé si mañana o el lunes, ahí vamos a ver. Conclusión, hermanos amados, era necesario que Cristo padeciese, pero ojo, el único. Por eso que cuando dice que la salvación pertenece a nuestro Dios, cuando dice en Apocalipsis, porque lo único que puede hacer nacer al hombre de nuevo es Dios. Pablo dice que nosotros estamos muertos en delitos y en pecado, y si estamos muertos, Eclesiastés dice que los muertos nada saben. Es imposible. Entonces, en esto glorificamos a nuestro Jesús una vez más, hermano, por su grandeza. Nos regocijamos, su poder, su magnificencia. Nos regocijamos por poder entender esto, hermanos amados. Tan maravilloso. Poder entender la soberanía de Dios. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos, separado de mí, nada podéis hacer. El hombre por sí mismo, nada puede hacer. Amén. Y por eso que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La psicología le dice a usted, sí, tú puedes, anda, estudia, hazlo, hácete grande, si aquí exalta al hombre. Pero nosotros exaltamos a nuestro Dios que un día entuvo en calidad de hombre. Y como el domingo concluimos, ¿cierto? Hay un hombre en el cielo, Cristo. ¿Mm? Y por ese sacrificio que Él hizo, hoy día usted y yo podemos nacer de nuevo. Sí, nacer de agua y de espíritu. La palabra y el Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Cuando creímos y tomamos su nombre, Dios colocó en nosotros su Santo Espíritu. Porque como dije anoche, Dios no le da el Espíritu Santo a cualquiera. Cuando le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir, porque ellos no le ven ni le conocen. Y si Jesús no se muestra a usted ni a mí, tampoco hubieran podido recibir su Santo Espíritu. Pero como hijo, Él nos hizo hijos, nos hizo nacer, como dice Santiago y como dice Pedro, por la palabra. Nos hizo renacer por la palabra. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados. Comparta el video, siempre se lo digo, comparta el canal de YouTube para poder seguir adelante, poder seguir con este trabajo en el Señor de evangelizar y también, hermanos, de poder tener conocimiento de esta gracia. Aquí veo a Cristian Saavedra, mi hermano Cristian, no los veo acá, no sé por qué. Mi hermano Manuel Cárdenas también, mi hermana Eli parece que es, y mi hermano Daniel Vergara, mi hermana Carolina, el Prieto también, por ahí la vi en la imagen. Así, pero bueno, gloria al Señor por ello y le esperamos, no sé si mañana, no tengo claro, pero sí vamos a seguir con el estudio de este capítulo número 2 de Juan, número 3 de Juan. A mi hermana Carmen Vara también, Dios le bendiga grandemente. ¿Amén? No sé por qué no se puede escribir ahí, no sé. Pero bueno, los comentarios, y si hay alguna duda, envíenos su consulta para poder responderle a la luz de la palabra. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos, hermanas, en este nuevo día